Muy bien, muy bien amigos de Vía 5 TV, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y gracias una vez más por seguirnos aquí en Vía 5 TV Digital. Hoy estamos con un amigo, presidente del Partido Morado, con él es Luis Alberto Durán Rojo, presidente del Partido Morado, catedrático de la Pontificia Universidad Católica, del Departamento de Derecho, especialista en Derecho Constitucional Tributario. También trabajó, si no me equivoco, en la Universidad San Martín. Sí, 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 todavía dicto un sí, curso en la sí, Universidad de San Martín. diplomado en estudio avanzado en doctorado interuniversitario de Derecho Tributario Europeo de la Universidad de Castilla, si no me equivoco, en España. Muy bien, gracias por invitarnos y por estar aquí en el local del Partido Morado, doctor Luis Durán. Muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar por permitirme llegar y acceder al público que te sigue y que oye, más que trabaja en Vía 5 TV. Estoy a las órdenes, solamente me has avergonzado un poco Hoy, ¿por qué con no? esos datos, pero eh, mira, yo alguna vez, porque cuando vas a los eventos internacionales, cuando vas de proyecto lento, una larga lista de cosas, ¿no? Y yo una vez tuve el descaro de decir en una clase que daba en la Universidad de Complutense de Madrid, le dije, lo único que yo quisiera que se recuerden de mí es que soy una buena persona o que intento hacerlo. Entonces, mi mejor presentación es decir, quiero ser una buena persona y quiero servir al país. He salido de mi parte técnica y ahora estoy efectivamente dirigiendo el Partido Morado, porque queremos avanzar en eso. Ok, perfecto. Bien, nos trae aquí, doctor, era por la situación de un tema muy específico y es el tema del ex jefe de la DIVIAC, el señor Harbert Corchado. Díganos, ¿qué está pasando alrededor de todo este tema que ya es prácticamente algo que está rebasando fronteras con este Sí, mira, tema? yo quiero empezar con un concepto general. Lamentablemente en el Perú estamos viviendo un tiempo de acoso de mafias. Una serie de mafias que no solamente están en la política, sino que están en la vida diaria. Ujú. Y hay muy pocos espacios de la sociedad y del Estado que puedan combatir esas mafias. Con esto que te estoy queriendo decir, Sí. que la labor que realizan ciertos sectores del Estado buscando luchar contra estas mafias en general va a ser torpedeada por las propias mafias que hoy día están metidas en el Estado. Esa es la diferencia en el Perú de hace años. Antes había mafias que presionaban y tenían sus agentes en el Estado. Hoy la mafia está en el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado con este caso? Muy claro. Allanar a un presidente de la República, allanar su local, es siempre un problema con el poder. Y cuando el señor lo hizo con Castillo, saltó toda la izquierda a defenderlo y la derecha le hizo burlas. Ahora que este señor lo hizo con Boluarte, la derecha salió contra él y la izquierda le hace burlas. Cuando por hacer la misma cosa, un grupo te hace burlas y luego te hace odios, quiere decir que estás yendo por el camino correcto. Entonces, lo primero que quiero plantearte es más allá, yo no conozco al personaje, Okay. pero sí conozco su labor. Y su labor está siendo torpedeada por una mafia que lo que quiere es evitar que se sepa la verdad sobre los tratamientos del Rolex y demás. Hay muchas cosas que se han abierto dentro de todo este bagaje del caso Colchado. Sabemos que hasta el momento ha tenido un abogado, ahora tiene otro, y está pidiendo un recurso de amparo Sí, para que pueda regresar como así ex es. jefe de la DIVIAC. Exactamente. Pero en todo esto, doctor Durán, ¿cómo están manejando primeramente la óptica dentro del gobierno, sabiendo de que hay, como usted dice, y lo califica como una mafias dentro del gobierno? Esto va a ser casi imposible que le den un recurso de amparo. Bueno, ahí vamos la siguiente cuestión. Hay una troika, hace mucho usábamos la palabra troika, ya no sé si los televidentes te la escucharon, pero la troika era como un amasajo para conseguir una alianza muy fuerte sobre la base de cosas que no eran de fondo. Sí, Yo claro. creo que hay una troika entre el Congreso, entre la presidenta de gobierno y sus gobernantes,
y entre algunos órganos, parte de la Fiscalía, parte del Tribunal Constitucional, que lo que quieren es a toda costa evitar que la señora Boluarte sea en este momento sacada o sea cuestionada por este asunto. Entonces, si eso es así, el tema de fondo es que van a estorbar la vuelta del señor Colchado a su actividad. Y como tú has dicho bien, hay un amparo, pero ahora resulta que en estos días se ha descubierto que habría un topo en el grupo. Y de repente le han sembrado la torta, la torta que le aparece sentado, se la han sembrado como una estrategia para sacarlo del caso. Pero se sabe algo más, ¿no? Que aparentemente la fiscal de la Nación ha ido a comer con este señor, con el topo, y con un abogado de los cuellos blancos. Entonces lo que va a ocurrir es una resistencia muy fuerte de esta troika para evitar que él vuelva. La pregunta es, ¿cómo podría él volver entonces? Mira, lo primero es que va a volver en la medida en que tenga tres cuestiones. Una buena defensa, creo que él la tiene. Yo creo que va a poder acudir a organismos internacionales y el apoyo del ciudadano común. Eso es una cosa fundamental en el Perú, lamentablemente. La única forma de luchar contra las mafias es, en mi opinión, una presión ciudadana sobre el sentido del deber. Y si esa presión ciudadana va y si el señor Colchado recibe el respaldo, no por lo que es, yo quiero ahí siempre ser muy claro, no nos importa el señor Colchado como persona, nos importa su función y el bien que está haciendo. Entonces yo nunca he sido una persona que lo ha seguido, no sé quién es, pero creo que lo que están haciendo con él es absolutamente injusto y creo que al final va a ganar. Yo creo que al final va a ganar. Bueno, ahora, ¿cuándo es ese final, dirás tú? Sí, o sea, ahí estamos en los términos de tiempo y en los términos también de justamente justificar del por qué tiene que regresar. Sí, yo creo que tiene que regresar, eso está muy claro, porque es una garantía de que la actividad policial puede realizarse correctamente y sin infiltrados, porque también hay una mafia política y una mafia económica en la Policía Nacional. Pero segundo, aunque él regrese, estas luchas son de largo tiempo, porque lo que él está produciendo es material probatorio. Tú sabes que en el Perú, a partir del caso de Castillo, los presidentes no pueden ser violentados, entre comillas, por la fiscalía, pero sí investigados. Entonces, todas las investigaciones que haga el señor Colchado con los fiscales, toda la información que consiga, no van a ser una consecuencia jurídica contra la presidenta hoy día, sino es la preparatoria para la acusación constitucional cuando deje el poder. Así es. Entonces, el caso Colchado sirve mucho para saber las pruebas, saber la verdad sobre los benditos Rolex, para saber la verdad sobre el tráfico de influencias que hay detrás de esos Rolex. El problema, como yo digo, la discusión no es frívola en el sentido de si un presidente debe o no llevar Rolex. Yo creo que no debe, porque un primer mandatario es el jefe de gobierno y debe vivir como el ciudadano común. Entonces no es por ahí el problema. El problema con los roles, ¿sabes cuál es? Lo que hay detrás en la negociación. Bueno, eso sí, pero aún así, ¿usted cree que se está fabricando un héroe sí, en ese aspecto? Sí, bueno, pues, tú lo estás poniendo al revés, me parece interesante. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. O sea, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Detrás de lo que... ¿Cabría la posibilidad de que todo esto esté acordado y que no sea más que la fabricación de un héroe? No lo sé. Lo que sí creo es que puede estar fabricándose un héroe, efectivamente. Ahora, el equipo de fiscales especiales, ¿sí? ¿no? Los fiscales de Odebrecht, del caso Odebrecht. El caso Odebrecht, donde, bueno, también Marita Barreto ha estado investigando sobre el tema bajo toda la corruptela que existe alrededor de esto, incluido el tema de los Rolex, que me parece interesante. ¿Cuál es ella menciona de que es un acto de venganza lo que está sucediendo? Yo creo que sí. ¿No? Más que de venganza, es un acto de bloqueo. Es como quitarle el oxígeno, a aquellos que quieren descifrar la verdad. Eso ha pasado mucho con los poderes y las mafias en el Perú. Cada vez que alguien investigaba, lo sacaban. ¿Tú te acuerdas del caso? No sé si te acordarás, pero ¿tú te acuerdas de la situación del Tribunal Constitucional? Claro. Cuando Fujimori quiso destituirlos. ¿Por qué fue? No para haber una venganza, era quería ponerlos de lado, porque ¿sabes qué? Todos los dictadores, todos los corruptos
necesitan tener el poder cerrado para ellos. Ya. Ya, para mí ese es el gran problema. Ujú. Y en el caso concreto que me estás diciendo, yo quiero ser muy claro, ¿no? Yo no yo creo, voy a ponerlo así de esta manera, para que quede muy claro. Yo como abogado no estaba a favor de que se investigara a los presidentes durante su mandato. Cuando yo el Partido Morado estaba en contra de eso. No, más que en contra del Partido Morado, no tenía opinión, pero yo como abogado, porque soy profesor universitario además, yo creía, leyendo la Constitución, los antecedentes, que no era posible hacer actos de fiscalización, ¿no es cierto?, por parte de la Fiscalía a presidentes en ejercicio. Porque en mi visión el presidente necesitaba dirigir el país al margen de estas preocupaciones. Sin embargo, la Fiscalía decidió en el caso Castillo. Y decidió y fue lo que se aceptó. Entonces, se produjo el caso Castillo, el señor Colchado tuvo que hacer su trabajo porque los fiscales se lo pidieron, y entonces a partir de ahí cambió la doctrina constitucional sobre las relaciones entre la Fiscalía y la Presidenta de Estado. Entonces, cuando viene el caso Boluarte, lo correcto, lo lógico era continuar con ese criterio, porque a la misma razón, el mismo derecho. Y eso es lo que se ha hecho. Por lo tanto, el señor Colchado, como funcionario estatal, lo único que ha hecho es cumplir con su función. Y entonces, más que una venganza, es sacarlo de esa función para decidir sobre el material probatorio. Ahora, hay dos cosas aquí. Una es el acto que hace el ex jefe, ¿no?, de la DIVIAC, el señor Colchado, y otra es lo que menciona, y es la bancada del Partido Morado en el Congreso de la República. O sea, ellos estaban de acuerdo con que se destituya a el presidente de la República. No, la bancada, nunca tuvimos bancada después de la derrota electoral de Julio Guzmán, tuvimos 3 congresistas. Entonces, el acuerdo y la decisión política del partido fue respetada por ellos. ¿Cuál era la decisión política? La decisión política era, nosotros habíamos leído la Constitución y habíamos entendido que en las causales de vacancia no existía una para el corrupto. O sea, en la historia constitucional del Perú y en la Constitución actual no existe una causal, nunca se pensó una causal para sacar a alguien que era un corrupto. Eso no existió. No existe. Por lo tanto, la posición del Partido Morado fue siempre con Castillo, que se vaya, que renuncie. Pero no estábamos de acuerdo con la vacancia. Pero por esa razón jurídica. Entonces, la bancada nunca votó hasta que se separaron. Ed Málaga salió de la relación de estos 3 y se dedicó a partir de ese momento a promover la vacancia. Esa fue su función, si te acuerdas. Nosotros ya no tuvimos nada que ver con el señor Málaga. En el caso de la señora Pablo y la señora Paredes, ellas mantuvieron su posición hasta el final. Entonces tú me preguntas ahora, ya con Dina. Claro. ¿Usted qué opina de Dina? Exactamente lo mismo. Yo creo que no procede la vacancia. No procede la vacancia. Para un corrupto. Porque la causal de vacancia no estuvo pensada para un corrupto, estuvo pensada para un enajenado mental. O sea, claro. Ya. Sí, cuando era una persona con impedimento físico o como enajenado mental. Entonces, tanto para Dina como para el señor Castillo o para quien fuera, mientras la Constitución no se cambie, no se puede impulsar una vacancia contra ese corrupto como vacancia. Entonces, porque uno tiene que ser consistente en la vida. Uno no puede decir una cosa por un lado y por la otra. Ahora, ¿yo qué creo? Que se tiene que ir la señora Boluarte. Se tiene que ir por los muertos. Ya, pero ¿se tiene que ir antes o que cumpla su mandato? Que se vayan todos fue... Mira, esto es un poquito más de porque una cosa dice que sí, no se puede pedir la vacancia en estos momentos porque no es oportuno y no lo permite. No, para mí es un problema causal. La vacancia por corrupción no existe. Hay que modificar la Constitución para ponerla ya pero no existe. Ya, pero el punto es el siguiente. Nosotros teníamos una posición sobre lo que ha pasado en los últimos años en el Perú, que es la siguiente. Cuando el Congreso de la República tiene una mayoría que es distinta al presidente, ocurre una tensión, una crisis. Y la Constitución no tiene incentivos, ningún incentivo, para que se pongan de acuerdo, porque es una guerra a muerte. Claro. Entonces nosotros lo que decíamos es que cuando hay esas guerras a muerte, entre un ejecutivo y un legislativo, quien es dañado es el ciudadano común. Por lo tanto, lo que tendría que haber es la muerte cruzada. ¿Qué significa la muerte cruzada? Una regla que estableciera
que si el Congreso quiere vacar al presidente, y lo hace, o el presidente disuelve al Congreso, y lo hace, en cualquiera de esos dos casos, se llaman nuevas elecciones. O sea, no hay ganador, ¿me sigues? Ya, eso es lo que nosotros pedíamos, por eso es que nuestro grito era que se vayan todos. Se lo dijimos a Castillo, váyase, llame a nuevas elecciones, arregle esto, se lo hemos dicho a Boluarte desde el primer día. O sea, nuestro sentido es que se vayan, pero no se van a ir. Y te voy a contar qué pasó. Cuando estaba Castillo y el Congreso, había tensión. Hoy día, Boluarte es la agente del Congreso. Por lo tanto, ya no hay tensión entre ellos. Lo que quieren es aferrarse y tener a Boluarte, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el 28 de julio del 2025. Okay. Y tú dices, ¿por qué? Sí. Porque hay en la Constitución una cláusula que dice que nadie puede disolver el Congreso en el último año. Entonces ellos, como quieren guardar su puesto, la van a tener a la señora Boluarte sostenida hasta julio del próximo año. Después, a Diego Boluarte se quedará, ya es igual, porque ellos quieren terminar su periodo. Y tú me preguntas, ¿y por qué los congresistas quieren terminar su periodo? Yo te pregunto a ti, ¿cuál de esos congresistas podría vivir su vida común y corriente con el estatus que tienen hoy, viviendo de su propio esfuerzo? Ninguno. Ni uno solo. No, entonces, ni uno, te lo aseguro, ninguno de ellos. Entonces lo que quieren es, sea más de izquierda, más de derecha, griten más, griten menos, quieren mantener su estatus y han invertido para estar ahí. Entonces tiene que completar su periodo para recuperar su inversión. Ese es el problema del Perú. Y entonces, ¿cuál es el calificativo que usted le da a lo que queda del Partido Morado dentro del Congreso? Ya no queda nada. Ya no queda nada. No. Bueno, el Partido Morado nunca estuvo en el Congreso porque, como te contaba hace un rato, o creo que te lo contaba a ti, Susel Paredes estuvo en el Partido Morado como invitada y se inscribió como invitada. Esa es una figura que te puedo contar después. Flor Pablo estuvo en el Partido Morado, Flor Pablo se ha ido, está haciendo su propio partido político con un grupo de amigos, y Ed Málaga era un invitado. Por lo tanto, el gran error del Partido Morado, y que yo espero que no se repita, es cuando un partido promueve en los primeros lugares de sus candidaturas a personas con las que no ha cohesionado bien su relación ideológica, política y de sentido de lo que vas a hacer. Entonces el Partido Morado no está hoy día físicamente en el Congreso, tampoco estuvo estos años. Sí. La pregunta es, ¿qué ha fallado en el Partido Morado para que ellos salgan? Yo te diría más bien al revés. ¿Qué ha fallado en el Partido Morado para que nuestros representantes en el Congreso fueran ellos? Es muy duro, lo que te estoy diciendo. Sí, pero igual tendrían que ustedes que ver qué cosa es lo que está fallando, ¿no? Sí, en el camino. Correcto. Entonces, yo he pedido disculpas públicas, lo vuelvo a hacer, al electorado que confió en nosotros y en nuestras ideas. Primero porque el Partido Morado no pudo mantener a estas personas en su interior. Es una responsabilidad nuestra. ¿Qué ha fallado en el Partido Morado en ese proceso? Ha fallado una incapacidad del partido de poder tener algún tipo de propuesta institucional para el Congreso que los jale a ellos. Pero lo primero es que, ¿qué ha fallado en el Partido Morado? Como te digo, nosotros éramos muy ingenuos políticamente y creíamos en que bastaba con la vocación y la emoción con las personas que íbamos para construir el nuevo tiempo que queríamos. Y eso no es verdad. Tú necesitas poner sobre las mesas las cosas por escrito. ¿Y qué hemos aprendido y qué cosa propondríamos? Cuando el Partido Morado vuelva al Congreso y sea una fuerza importante, con gente sólida, trabajando por nuestras ideas, uno de los proyectos que vamos a impulsar es el siguiente. Cuando un congresista que ha entrado al Congreso por obra de un partido político decide cambiarse de bancada o soltarse del partido, en ese momento pierde su curul. Pasa al partido y el siguiente en la elección del partido es el que asume esa curul. Para eso te evitas el transfugismo. Tú te das cuenta en los congresos, en los últimos 20 años, la gente entra al Congreso por un partido y acaba haciendo lo que quiera. No respeta su organización, no respeta sus instituciones, no respeta nada. Ese es un mal nacional. Dentro de su presidencia, ¿cree de que se ha fortalecido el Partido Morado o se ha debilitado con esta salida de con la salida. actores? Sí, mira, nosotros recibimos el Partido Morado en un momento muy duro. Habíamos perdido la inscripción. El Partido Morado había tenido un fracaso electoral muy grande. Y entonces lo que teníamos que hacer
era sobrevivir. Y empezamos de cero. Hoy día te puedo decir, nosotros empezamos con 12.000 militantes inscritos. Hoy día tenemos 25.950 y 250 que están a punto de inscribirse. Cada mes estamos poniendo 250 a 300 militantes. O sea, hemos subido el número de afiliados, para ser más estricto. Segundo, nosotros recibimos materialmente 25 comités provinciales activos. 25. Hoy día te puedo decir que estamos al borde de los 80 comités, casi llegando al inicio del Partido Morado, que eran 110. Entonces tú me dices, ¿hemos tenido éxito organizacional? Sí. Segundo, el Partido Morado ha sido uno de los pocos partidos que ha sido muy claro con Castillo. Que se vaya Castillo porque era inepto, y además una reforma cruzada a la que me he referido, y con Dina Boluarte hemos sido muy claros. Desde el primer día, yo no sé si te acuerdas que mi secretario general sacó un cartel diciéndole a Dina Boluarte que se vaya en una conversación que nos invitó. Muy bien, entonces nosotros hemos sido muy claros con ella también. Creo que eso es un avance. Entonces, si tú me pones en una evaluación, ¿eso es un avance? Sí. Pero al final usted se quedó sin 3 congresistas, empezaron con 3 y se quedaron sin ninguno, sí. Bueno, yo digo, y el partido siguió viviendo. ¿Y a qué reflexión va esto? Un partido político no vive de sus representantes en el Congreso solamente, vive de su organización y de lo que significa para mucha gente en el país. Correcto. Entonces allí creo que hay una evaluación positiva de lo que estamos haciendo. Correcto. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes están haciendo a las organizaciones que están en pie de lucha en estos momentos? Correcto. Nosotros hemos sido por principio muy claros. Nosotros participamos en el trabajo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Somos uno de los partidos que está participando ahí. Nosotros colaboramos con todas las organizaciones que quieren estar en pie de lucha sobre muchas cosas, en la medida en que tengamos una convicción. ¿Cuál es la convicción? Que tenemos que conversar y coordinar, que la verdad no es de uno, que la verdad se construye entre todos. Entonces, evidentemente no vamos a apoyar aquellas agendas que sean absolutamente sectarias y cerradas. Vamos a apoyar a las agendas que sean abiertas y que puedan permitir mejora para el Perú en general. ¿Cuáles son nuestras agendas de apoyo a la ciudadanía hoy día, de los asuntos más importantes? La primera agenda es, nosotros reclamamos por los más de 50 muertos que han habido durante las marchas del año pasado. Y reclamamos por ellos porque tiene que haber justicia sobre quiénes son los actores, quiénes son los que han creado esa situación. Ahí no vamos a parar, porque la vida de todos los peruanos, de los jóvenes, de la gente en las regiones, es muy importante. Segunda cuestión, que está muy seria. Nosotros creemos que la gente tiene derecho a protestar. Para nosotros la protesta es parte de la vida cotidiana de la gente. Por lo tanto, criminalizar la protesta, decir que quien sale a la calle con una bandera a hablar de lo que quiera es un terrorista, es una violación, y vamos a apoyar a todas las personas que quieran protestar dentro del marco de la ley. Y tercera cuestión, en estos procesos sociales, nosotros estamos hoy día con las organizaciones sociales en la absoluta discusión sobre la lucha anticorrupción. Para nosotros ese es un valor fundamental. Y voy a poner un apéndice, un cuarto tema, es algo que tú me has preguntado. Sí. Nosotros defendemos la existencia y el trabajo de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? No porque seamos amigos de los miembros de la Junta, que la verdad es que yo no conozco a ninguno, y en verdad no los conozco, sino porque creemos que la única forma de salir del atolladero existencial que está el Perú, ¿sabes cuál es? Respetando las instituciones y las reglas de juego. Si tú dejas de respetar las reglas de juego, entonces todo se quiebra. Eso se vuelve una dictadura en la práctica. Entonces, en esas 4 cosas, nosotros acompañamos a las movilizaciones. El 1 de mayo hemos acompañado, por ejemplo, el Partido Morado ha salido a las marchas. Ahí habrá gente de izquierda, de mucha parte, pero el Partido Morado salió. ¿Y sabes cuál era nuestro concepto? Todos los peruanos tenemos igual valor. Si tú quieres celebrar el Día del Trabajo, tú tienes que pensar tanto en el trabajo del formal como del informal. Y todos tenemos igual valor. Tenemos que construir un país donde todos valgamos lo mismo. No puede ser que unos valgan más y otros valgan menos. Y en el día 5 de abril, que es la celebración de 2 cosas muy duras para el Perú, si tú te acuerdas. El golpe de Estado, pero apuesto que no te acuerdas la otra. Ese fue el día en que Chile le declaró la guerra al Perú. El 5 de abril. Entonces son 2 fechas históricas. Nosotros salimos a la calle con una frase: dictadura nunca más. ¿Por qué?
porque la dictadura le hace daño a la gente, la vuelve súbdito. Y lo que el Perú necesita es ciudadanía plena. Bueno, y queríamos entrar de nuevo al terreno esto del mentado Rolex y las joyas que es. El anterior ministro del Interior, Mariano González, había calificado un poco que había una venganza de Boluarte y su entorno hacia todo lo que significaba pues alrededor del ex jefe de la DIVIAC. Y yo estoy de acuerdo. Y por supuesto, pero esto también trae de que justo en ese tránsito hubo cambio de ministerios, Sí. ¿no? Y justamente uno de ellos ha sido el Ministerio del Interior, Sí. ¿no? Y entonces hay una denuncia contra el actual ministro. Sí, correcto. Y por lo tanto, ¿cree usted, como presidente del partido, apoyaría estas denuncias también Sí. con respecto a todo ello? ¿Por qué? Porque de algún modo existen muchos fiscales que están pues investigando también todo lo que ha mencionado, los cuellos blancos, ¿no? Lo que está pasando con Oscorima y lo que existe también con respecto al anterior premier. Sí, ¿no? Mira, yo creo, y ahí quiero ser muy, muy estricto con la visión que tiene el Partido Morado sobre esto, ¿no? Premisa número 1. El Perú como nación solo funciona si las personas aceptamos las competencias de los órganos para resolver las situaciones que le da cada situación. Premisa número 1. Premisa número 2. Si un órgano, si una persona es removida de malas formas, o es acusada, o es presionada de malas formas, quiere decir que está cumpliendo bien su labor. Tercero, todos los que obstaculizan la justicia, deben ser sometidos a cuestionamiento político por un lado y judicial por otro. Entonces, un ministro, si se logra probar evidentemente que este ministro ha estado en algún contubernio para sacar a este señor de su lugar para desactivar la DIVIAC, entonces ese señor tiene que ser investigado. Y tiene además responsabilidad política y después jurídica. Víctor Torres. Claro, claro que la tiene. Si es que esa es la función. Yo veo claramente que acá hay una amenaza al funcionamiento de la DIVIAC, pero te voy a decir algo más. Habría que preguntar, estudiar por qué la torta, si es una candidez de él o le hicieron pisar el palito. Claro, que es el tema que se pronuncia aquí como muy grave, ¿no es cierto? ¿No? Grave ha sido la intervención y muy grave es esta simbología que lo ha hecho ya estar fuera. O sea, ¿me sigues en la idea que te estoy planteando? Sí, claro. Francamente, si yo soy un profesional de la seguridad, ¿cómo voy a poner una torta con una persona abriendo una pared? Pero lo ha aceptado, ¿no? O soy ingenuo. Él ha dicho que es ingenuo, ¿no? Se le fue, ya. Pero la siguiente pregunta es, oye, y puso su torta, ¿y eso es un problema legal, jurídico para él? Poner una foto de una torta es un problema para que te saquen de una investigación. Ahí está el punto siguiente. Eso es lo que está mal, ¿me sigues? Y eso tiene que ver con el ministro. ¿Tú crees que a cada persona en cualquier puesto que pone una torta por algo que hizo, o pone una figura en Instagram o en alguna red, lo tienen que cesar en sus funciones? Pues ahí es donde viene la idea de la venganza. Porque eso no resiste lo menor. Yo les pregunto, señores y señoras presentes que están viendo aquí, si una persona cuelga una foto y comete un error, ¿eso significa que la van a sacar del cargo? Yo creo que no. No creo que hay causal. Yo no creo. No creo que hay causal. Lo he revisado, no creo. Y entonces, ¿qué lo están haciendo? Lo están apartando temporalmente del lugar. ¿Para qué? Para manejar pruebas. Y dos, ¿para qué? Para asustarlo, para ponerlo a un costado. Para esperar que calme esto. Esa es mi opinión, ¿eh? Disculpe que sea así muy claro y directo. Pero mayormente es como para que este globo inflado comience a bajar, ¿no? Claro. El tiempo, como ha sido también con Castillo, como han sido las luchas en las calles. Y todos
los globos de ensayo hechos en los últimos tiempos son para bajar esto. Incluido, en mi opinión, esto que salió hoy día también de que la presidenta Boluarte habría ido a hacerse una cirugía plástica. Eso salió en Hildebrand en sus 13. Entonces tú dices, claro, ¿por qué? ¿Qué le está pasando a esta señora para que eso ocurra? Y luego, no se estará fabricando un globo de ensayo también. Ese es otro, bueno, es algo que ya hay que resolver esta adivinanza, ¿no? Para mí está muy claro. Este es un gobierno que empezó mal. Este es un gobierno que comete errores, horrores y hace violaciones de derechos humanos y otras cosas. Por lo tanto, lo único que le queda hacer es intentar sobrevivir el mayor tiempo que puede. Su lucha no es por mejorar el país, por sacar adelante sus ideas, es sobrevivir. Cada día es un afán para ellos y cometen torpezas. Mira, yo he pensado lo de los roles, ¿ya? O sea, voy a ponerte el caso del gobernador de Cusco. El gobernador de Cusco dice que Oscorima se encuentra con él antes de ir a Palacio y como no le ve ningún reloj, él le dice, te voy a prestar un reloj. Entonces yo te pregunto, un gobernador que ha ganado una elección, o sea, yo te presto hoy día un reloj, ¿tú vas a decir así, présteme? ¿O nos está queriendo agarrar la cara de tontos a los peruanos? Igual Dina, ¿no? Primero son compras de antes, de mis ahorritos. Luego me regalaron. Luego me prestaron, quisieron fabricarle el romance para que se sosteniera. O sea, son una tira de mentirosos. Además, creen que nosotros somos estúpidos, perdone. O sea, ¿creen que la gente es estúpida? No. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué le pasa al Perú y a los peruanos que ante este tipo de situaciones tan complejas ya no reaccionan? Ya no se la vaque, por ejemplo, ¿no? Porque no... Claro. Más que la vaca, que no la presionen para que se vaya asustada. Pero, ¿de qué otra forma se puede ir? Bueno, lo que le pasó al señor Merino, el ocio populista. Renunció porque le dio miedo lo que estaba pasando con la sociedad y no lo podía gobernar. Eso tendría que haber pasado con esta señora también. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué el ciudadano no sale a protestar? Yo creo que hay 3 razones. Te las voy a plantear. La primera razón es que hay un grupo de personas que tienen mucho miedo por lo que pasó. Fue que la violencia y la muerte de las 50 personas ha sido una de las cosas más aterradoras que ha pasado entre las protestas en América Latina. Y nadie le da ese nivel. O sea, la gente salió a la calle y las mataron. Y la mataron. No es como en Francia. No es, o sea, las mataron. Y además la historia que se tiene ya documentada de que un chico estaba saliendo de un casino en Puno. O sea, estaba jugando en el casino, salió y se lo bajaron. Entonces, eso ha generado un temor muy fuerte en la gente a marchar. Segundo, hay un problema económico muy serio en el Perú. La gente está en etapa de sobrevivencia. Entonces el movimiento social le cuesta existir. Y justamente que quería abarcar este tema. Y déjame plantearte el tercer tema, porque el tercer tema es importante. Esta es una tesis muy dura de explicar. La hemos pensado en el Partido Morado, pero creo que es verdad, ¿no? Los políticos viven alrededor de su burbuja, de sus problemas políticos. Y creen que sus problemas son los problemas de la gente. La gente está harta de los políticos. La gente está harta de estos. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Como pasó en otra época, se ha dado la vuelta y ha dicho, voy a sobrevivir. Entonces, el gran reto de los buenos políticos, de los partidos que quieren hacer ciudadanía en el Perú, es volver a entusiasmar a la gente en que es posible un mundo distinto, que es posible que sus hijos vayan a colegio y no los violen en el camino, que es posible que tú saques tu negocio y no te pongan cupos. Eso es lo que a la gente le interesa. Entonces, el gran reto, como te digo, es cómo hablarle al ciudadano común para reconstruir vigilancia ciudadana, encuentro ciudadano. Es muy difícil, yo lo acepto. Sobre todo con los jóvenes. Sí, es fortalecer las organizaciones por una parte y el de poder activarlas, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo ahora que me lo dices. Nosotros estuvimos hace un par de 3 semanas, me parece, en Tacna. Fuimos a hacer un encuentro macrorregional. Y parte de mi visita consistía en visitar un club de madres de un distrito. Nos fuimos con la secretaria de organización del partido, que además ella trabaja en clubes de madres aquí en San Juan del Urigancho. Y empezamos a conversar, eran como 20 señoras, todas muy humildes. Y entonces la conversación salió muy general, estábamos midiendo la conversación porque
Tú sabes que hablar con los líderes locales hay que ser muy cuidadosos con lo que dices, como es. Pero mi secretaria general, que es una persona así bien dura, pues a hablarles y le dijo, miren, ¿saben qué? Estamos perdiendo la dignidad, dijo, porque el hambre nos está haciendo que los políticos nos gobiernen. Y cuando dijo dignidad, las madres empezaron a hablar. ¿Y sabes qué me enteré? A estas señoras les llevan las comidas, ¿no es cierto? Les entregan comidas. En el presupuesto municipal de la comida, el kilo de frijoles valía el doble en el presupuesto. Están comprando al doble del que ellas compran en el mercado de la esquina. O sea, el robo hoy día está, mira, qué duro, el robo de las municipalidades está en robarle al Club de Madres aumentando el valor del precio de los productos. Entonces dice que ellas se quejaron. ¿Y sabes qué pasó? Les cortaron. La municipalidad les cortó por varias semanas. Entonces ellas se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Y fue muy grave en el tiempo del COVID. Sí. Fue muy Y grave. ellas dijeron, ¿y qué hacemos? Dijeron, ¿qué hacemos? Y llegaron al acuerdo de hacerse los locos. Entonces una señora dijo, nos están robando la dignidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo que te estoy dando? Las organizaciones sociales solo las vas a levantar cuando le devuelvas su dignidad y no las controles. Hay en el Perú, por los programas sociales de los gobiernos locales, nacionales, hay un control indirecto para que se callen las madres, ¿no? La sociedad civil, cuando hay algún robo, cuando hay un acto de una mafia que está metida. Entonces, lo que necesitamos es liberar todo eso. Necesitamos una política estatal que cubra al benefactor de algo de cualquier amenaza de corrupción intermedia y que pueda protestar. Eso es lo que le falta al Perú. Sí, pues. Entonces, La situación de encaminar, encuentra, aparte de todo ello, y aquí llego a una situación que mucho tiene que comprometer al Partido Morado, ¿no? En el tema del liderazgo sí, de nación, de sí, país, totalmente. ¿no? Mira, yo lo tengo muy claro. El Perú es un lugar donde todos los peruanos deberíamos tener igual valor. Primer asunto. Y segundo, cada uno de nosotros pudiera hacer el proyecto de vida que quiera. Lamentablemente eso no está funcionando hoy día. Y no es un problema de mucho Estado, ni de poco Estado. Es un problema de que el Estado, el bien común, no aparece. Entonces necesitas una reforma institucional de largo plazo para evitar el privilegio. Cortar los privilegios. Toda la gente que quiere tener un privilegio fuera. Y segundo, taponear de limpieza moral todos los espacios donde hay corrupción en el país. Ahora, esa no es una tarea fácil. Esa es una tarea muy dura, porque tú te vas a encontrar en cada cosa que vas haciendo con mafias, porque vas a estar peleándote con cantidad de gente. Y alguna gente está metida en eso no porque sea parte de la mafia, sino porque ya se acostumbró. Y ese es el otro problema en el Perú. Sí. Hay una costumbre de decir, ya no importa. Así será, pues. Pero la pregunta es, ¿a qué líder se le puede confiar el país y seguir a este líder? Y si el Partido Morado está en condiciones, sí, y usted está en condiciones de hacerlo. Mira, el Partido Morado cree en un liderazgo institucional. Okay. Nosotros hemos tenido un presidente de la República, el único, vivo, que no está metido en ningún acto de corrupción, que es Francisco Sagasti. Francisco Sagasti es un gran líder para el Perú y es una inspiración para este país. Nosotros, en el Partido Morado, queremos continuar con ese legado y queremos decirle al país que nosotros tenemos técnica, sabemos lo que hacemos, tenemos prudencia, somos gente común y corriente. Eso es muy importante en la política y podemos construir ese liderazgo que le permita a esta nación salir adelante. La pregunta es el cómo. Yo te voy a decir cómo. Visitando cada lugar del Perú, comunicándonos con cada persona y diciéndole, tú ciudadano común y corriente tienes el deber, no solo el derecho. ¿Sabes el deber de qué? El deber de ayudar a cambiar la política. Todos. Esa sería una campaña nacional, es la campaña nacional de la reconstrucción nacional similar a la que hubo después de la guerra con Chile. Correcto. Y estamos dispuestos. Sí, de hecho que me parece interesante, pero también lo que quería decirle de que
Bueno, dentro de su terreno, ¿no? Hay problemas también con la evasión fiscal, Muy fuertes. ¿no? Rebasa el Sí, 80%. mira, ahí, No, pero para terminar un sí, sí, poco sí, la sí, sí. idea también sobre los temas económicos, estamos en un tema de recesión económica, ¿no? Existe mucha, pero mucha desigualdad, el hambre y la anemia se ha acrecentado. El Partido Morado estaría de acuerdo con seguir reformando la Constitución o cambiarla. Ya. Es una muy buena pregunta, pero antes de llegar, si me Uh -huh. permites, te quiero contestar el tema de fondo, el tema económico. Mira, si nosotros creemos que todos los peruanos tenemos igual valor, lo que el Perú tiene que hacer como sociedad, como Estado, como conjunto, es proveer a cada persona, desde el vientre de su madre, de la capacidad para hacer con su vida aquello que quiera. O sea, darle capacidades. Por eso para el Partido Morado es fundamental que el Estado gaste bien en cuatro cosas. En salud. Esta salud que tenemos es una porquería, perdóname. En educación. Por eso es que defendemos todas las reformas universitarias y escolares para darle educación correcta al pueblo. Tercero, seguridad. Y cuarto, pensión. Todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darle ese colchón a las personas. ¿Ok? Para darle ese colchón necesitamos financiamiento. ¿Y cómo financias? Tú financias a través de los impuestos. Entonces necesitas cortar la evasión, cortar los beneficios tributarios y de todo ese paquete te permite dinero para hacer esto. Pero necesitas eliminar la corrupción. Pero eso no es suficiente. Te voy a explicar. ¿Por qué no es suficiente? Pero eso significa mucha represión. No. Ahora voy. Contra el ciudadano común dices tú por la Sí, sí, informalidad. claro. Pero ahorita vuelvo sobre eso. Pero fíjate, quiero completar esta idea. El problema número 2, una vez que tú le das capacidades a la gente, aprende, entiende, desarrolla, tú tienes que crear un sistema que permita que la gente transforme y cree valor. ¿Ok? Hay mucha gente que quiere crear valor en este país. Crear valor quiere decir permitir que haya estos microempresarios, por ejemplo, esta gente no tenga que luchar día a día contra el Estado, sino que el Estado favorezca ese trabajo y les permita crecer e incrustarte en una cadena de producción, de exportación, de importación o de mercado nacional. Esa tarea es una tarea institucional de largo plazo. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Ya. El tema está en que la Constitución. Ahora vamos a la Constitución. Sí, sí, claro, porque es la base y no se ha cambiado en absoluto el tema económico. No se ha cambiado. ¿No? Y por lo tanto, estamos como estamos. O no estamos como estamos, porque la verdad es que todo está en favor de las transnacionales. Más o menos. Y, te voy a explicar por qué más o menos. Pero es la premisa que dice la Constitución. Hay un error ahí en lo que tú estás diciendo. Te voy a decir cuál es el error. Y vamos a ir por escala, ¿ya? El primer error es que efectivamente la Constitución fujimorista, la que se aprobó en el año 92, yo estaba en contra de esa Constitución, perdimos, los que aprobaron, yo era muy chiquillo, pero perdimos. Dicen que perdimos porque hubo fraude. Pero esa Constitución es absolutamente liberal y no permite ciertas garantías o beneficios para todo el colectivo. Eso es verdad. Pero ¿qué ha pasado de allí hasta hoy? La Constitución no ha cambiado, pero teníamos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional entendimientos que transformaron esa Constitución y le hicieron una Constitución mucho más socialdemócrata de lo que era. Por ejemplo, en los casos de los contratos de estabilidad tributaria, por ejemplo, en los casos de las expropiaciones, por ejemplo, en el caso de la función estatal en la economía, en los roles de los órganos como Indecopi, etc. O sea, fueron ampliando para dar un enfoque más publicista, más público de esto, y eso estaba bien. Pero ¿qué pasó? Que el actual Tribunal Constitucional es un tribunal conservador y retrógrado. Ellos están retrocediendo estas cositas de a pocas. Entonces, la clave de una constitución no es la constitución. La clave es quién interpreta la constitución. Por eso es que para mí es más importante no una reforma de la constitución para cambiar su letra,
sino saber quiénes son los jueces constitucionales. Porque si tú tienes jueces contrarios al ciudadano común, contrarios a los valores fundamentales de la Constitución, te la van a volver retrógrada a través de su interpretación. ¿Me sigues? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en el Perú. Entonces yo diría, ¿qué necesitamos hacer sobre la materia constitucional? En el camino que tú dices. Primero, asegurarnos que tengamos buenos tribunos. Y la forma como los eligen es muy mala. Son negociaciones políticas. O sea, es decir, que alrededor de lo que nosotros estamos hablando, bajo los términos de la Constitución, las condiciones están dadas. No están dadas para que la Constitución... a ver, para ponerlo sí, claro. así, voy a explicarlo. Porque las instituciones están... Sí, vamos a ponerlo de esta manera. La Constitución no es lo que el texto dice. La Constitución es que los que hacemos la vida cotidiana concluimos del texto. Claro. Primera cuestión. Ya. Voy a poner otro ejemplo. ¿Tú te acuerdas de la presidenta del Tribunal Constitucional? Sí, claro. De Marianela Ledesma. Ya. Marianela Ledesma logró una sentencia para que le dieran al ciudadano el derecho a protestar. No había en la Constitución un derecho a protestar, pero Marianela construyó con el equipo de sus tribunos una respuesta para decir los ciudadanos tenemos derecho a protestar. Muy bien. ¿Qué hizo que hubiera derecho a protestar así como está? Que haya una juez constitucional decidida. Entonces, para mí es más importante, te lo digo en absoluto estado de conciencia, para el ciudadano común es más importante que hayan buenos jueces constitucionales que una constitución perfectamente redactada. Y eso es lo que no tenemos. No lo tenemos. Sí, pero igual la pregunta sigue estando allí. Ya, entonces vamos a las respuestas a tu pregunta. Porque tampoco quiero evadir tu problema de fondo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar la Constitución en materia económica? Primera cuestión, la primera que tiene que hacer la Constitución es reconstruir todas sus reglas sobre el presupuesto público. E introducir cláusulas de lucha contra lo que llamaríamos la corrupción. Eso no hay en la Constitución. Hay que ponerlo expresamente. Incluye que los partidos políticos no tengan directivos corruptos, o sea, con sentencias, como el del caso de Perú Libre y otros casos más. Segunda cosa, necesitamos constitucionalizar a la SUNAT. ¿Qué significa eso? Que la SUNAT sea un órgano que no dependa del ministerio ni del presidente, sino que sea como el Banco Central de Reserva, con un directorio que pueda tener la política tributaria independiente del poder político. Tercera cuestión, necesitamos reformular los conceptos alrededor de los contratos leyes. ¿Por qué? Porque los contratos leyes tienen ciertos vacíos que hay que llenar y organizar bien. Y cuarto, necesitamos crear una cláusula constitucional de defensa económica en los momentos difíciles de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que en ciertas circunstancias como la que hemos vivido en el COVID, necesitamos una regla que permita al Estado gestionar el bien público por encima del interés privado. Esas son las 4 cosas que en mi opinión tendríamos que tener. ¿Eso me vuelve a mí contrario al mercado? No. No, claro, pero el tema es cambiarlo, ¿no? Cambiar sí. esos... Pero donde hay que cambiar más, y eso sí te lo afirmo hoy día, es en todas estas contrarreformas que han hecho los fujimoristas y los peruposiblistas o perulibristas. Estas reformas que han hecho de todo el sistema político es una desgracia. Y nos están retrocediendo. Lo primer acto de gobierno del siguiente gobierno es llamar a algún tipo de reforma constitucional para quitar todas estas antirreformas y agrupar más. Entonces yo le digo a la izquierda, porque yo sé que la izquierda tiene esto como una bandera, ¿no? La reforma de la Constitución, una asamblea constituyente. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas bien, porque el gran riesgo es lo que le pasó a Chile, que por querer ir hacia adelante acabaron teniendo un proyecto de constitución muy conservador, ¿tú te acuerdas? Es que por eso es que la práctica del Partido Morado es muy importante. Evitemos las tensiones para llegar a los extremos. Se puede, en la coordinación con inteligencia y técnica, hacer las cosas bien. Ya, para ir terminando... Sí, por favor, me extiendo, ya te has dado cuenta que me extiendo mucho, perdóname. Sí, es que ha quedado bastante cosas que el Partido Morado tendríamos que dar a conocer al público, ¿no? Como por ejemplo la crisis internacional, ¿no? El tema latinoamericano, que sería muy importante abarcarlo de repente en otra oportunidad. Sí, ustedes están invitados a volver. Yo, sobre esos temas internacionales te quiero decir una cosa. El mundo está pasando por un momento muy difícil. El momento muy difícil es que hay un acuerdo ideológico, práctico, entre los excomunistas
estoy hablando de la China, estoy hablando de Rusia, los excomunistas y los conservadores de la derecha en el mundo. Porque ellos tienen mucho miedo a la libertad. Entonces están construyendo un esquema de prohibición de la ciudadanía plena para todos. Y los pensamientos democráticos, los pensamientos liberadores, la gente que cree en las necesidades de los más débiles están siendo a veces derrotadas, ¿no? El movimiento popular en todo el mundo está siendo derrotado lamentablemente por estas fuerzas que yo les llamo que son un desastre. El occidente lamentablemente no tiene liderazgos y está cometiendo graves errores. Por ejemplo, en mi opinión personal, un gran error es la forma como Estados Unidos está tratando el tema de Palestina con Israel. ¿Cuál es el calificativo que usted le puede dar, o el partido le puede dar a lo que está pasando en Gaza? Mira, además como dijo el Papa, esto es un desastre de sentido de humanidad muy profundo, donde el poder político está viendo en personas enemigos y está matando vida. Eso no se puede hacer. Cualquiera sea la causa que tenga Israel, justificada o no, nunca puedes generar un sistema de violencia contra el ciudadano común como que está ocurriendo. Y el otro caso, para mí muy importante, es la forma como hoy día se trata a la gente más débil del mundo. La forma como se está tratando al inmigrante en México y en Estados Unidos, y la forma como se está tratando a las personas que quieren ir en Europa. Hay un problema de que a los que están bien en el mundo les afectan las personas pobres. Hay una violencia contra el ciudadano pobre en el mundo que es para mí el gran problema. La ciudadanía es para todos. Por te decía, todos tenemos que tener igual valor. Se está destruyendo sociedades enteras. El África está muy mal. América Latina es un ensayo permanente entre corruptos y sinvergüenza. Y ya te quiero decir lo que pasa en Argentina. Yo creo que el señor Milei, con el mayor perdón de todos ustedes, está llevando a la Argentina a la debacle. Y que lo que está haciendo... ¿Y qué no decir de Noboa? Bueno, ya el señor Noboa es un desastre mayor, ¿no? O sea, con lo que está planteando como conceptos. Y ya te quiero decir el señor Bukele también. La pregunta es, las fuerzas democráticas, las fuerzas que creen en el mercado, en la libertad, pero también en el progreso y la justicia, ¿cómo están oponiéndose a esto? La única forma de oponerse a esto es con decirle a la gente que esos caminos arbitrarios, extremos, de violencia, no llevan a nada. Es un péndulo. Yo creo entonces a nivel internacional, yo soy un defensor de la democracia, de los derechos fundamentales, especialmente los más débiles, y además de una política económica que tenga dos elementos. La libertad individual para hacer lo que tú quieras. Yo creo en el mercado, yo creo en la libertad y creo en la riqueza de las personas, pero eso no funciona si no hay igual derecho para todos, y por lo tanto necesitas un Estado que genere progreso, un Estado que esté presente en los pueblos jóvenes, un Estado que cree educación, salud, que cree justicia para la gente cotidianamente. Si no, vas a tener dos mundos en tu sociedad. Vas a tener un mundo pobre de esclavos y un mundo rico de privilegiados. Eso no se sostiene en ninguna parte del mundo. Eso es lo que hay que combatir, en mi opinión. Muy bien. Gracias, doctor Durán. Muchas gracias. La última es, ¿usted candidateará? Sí, candidato a la presidencia. Ya, eso es otra cosa. Yo tengo el deber de ser candidato por mi partido, porque si tú no te mojas en el proyecto político no funciona. Si yo seré candidato a la presidencia de la República, yo no lo sé. No es tiempo ni es prudente hacerlo, pero creo que hay muy buena gente en el partido que está avanzando. Voy a ponerte algunos nombres, porque esto es importante, porque el sentido del futuro de la sociedad no está en personas, está en equipos. El presidente Sagasti podría ser un buen candidato. Ya sé que él niega y dice que no, pero podemos convencerlo. Si el desastre es muy alto, él va a hacer. Tengo al señor Mesías Guevara, que tú conoces, que es una persona respetable. Tengo al señor Arias, tengo varias damas. Pronto tendré la noticia de una extraordinaria dama que vendrá con nosotros, que se ha convencido de que este es el partido que va a vencer. Entonces hay todavía mucho espacio. Yo le quiero pedir a la gente que cree en el Partido Morado, que cree que todavía somos una esperanza para este país, que vamos a tener los mejores candidatos en todo orden de cosas, pero que lo vamos a hacer como un equipo. Nosotros creemos en el equipo y para cambiar este país se necesitan equipos, como en la familia. Yo te voy a poner ese ejemplo porque mi padre lo decía, ¿no? Mi padre decía, yo soy el padre,
pero yo no sirvo con si no está mi familia, si mi esposa no está conmigo, si mis hijos no están, si todos estamos alineados, no funciona. Yo quisiera que el país reciba del Partido Morado esta vez una familia política que le dé los mejores hombres y las mejores mujeres del Perú. ¿Yo voy a estar entre ellos? Sí, por supuesto. Claro que sí, que voy a candidatear. Es mi deber. La pregunta es a dónde, eso lo decidiremos luego de varios y largas reuniones que vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes, amigos de Vía 5 TV Digital. Gracias por soportar un buen tiempo de una entrevista muy importante como ha sido con el doctor Luis Durán Rojo. Y gracias también por estar aquí en las instalaciones del Partido Morado. Y gracias a ustedes, no se olviden de compartir, darle like y de seguirnos siempre en nuestros informativos. Y gracias también a Miguel Torres, ¿no? De La Voz TV, ¿no? A él también. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.